Quiero saludar en esta parte del programa a Héctor Chamiz, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de NTN 24. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idani, un gusto. Bueno, es la puerta giratoria, ¿no?, que siempre entra en acción. Es decir, se habla de una negociación, llegan a Venezuela los venezolanos que estaban en el CECOT y se habla de una lista de 80 presos políticos que serían liberados. Ya voy a darte detalles de los presos políticos liberados, pero comienza en paralelo esta puerta giratoria que rápidamente comienza a alimentar de nuevo los espacios que van quedándose. Digamos que es un método del que ya hemos hablado, pero pareciera que cada vez arrecian de mayor manera. Sí, hace tiempo que la metodología es la puerta giratoria. Por X cantidad que salen, otros tantos entran. Y a veces más, como en esta ocasión. Me quedo te juro, me quedé impresionado con la declaración de la dirigente gremial enfermera. Contundente, tremenda, concluyente. La vocación de los profesionales sostiene lo poco que queda del sistema de salud, así como la vocación de los economistas sostiene la lectura y el análisis de la problemática económica del país, y antes eran los periodistas perseguidos, van por profesiones ahora. Es inaudito, quedé impresionado. Es una mujer muy corajuda, ¿sabes? La conozco. Creo que van por todo aquel que sea capaz de disentir o de expresarse sobre una realidad. No de disentir, es de hablar de la realidad. Convierte el bono en salario, eso no es delito. La economía no funciona, no es delito. Las cifras no. Todo aquel que se atreva a tener un discurso que contradiga el paraíso terrenal que nos quieren vender desde Venezuela es objeto de tensiones simplemente. Claro, bueno, la realidad es como el régimen desea que fuera, en su cabeza, en su imaginación. Aunque no, en su discurso, en su propaganda. Ellos saben cómo es la realidad. Sí. Dramática, trágica, saben muy bien, son los causantes de esa realidad. Ahora, Héctor, vayamos a este intercambio, porque ha sido, pues, al final un intercambio, ¿no? Se habló de 80 presos políticos. Dentro de las listas, de la lista que ha circulado, que no es oficial, pero que he podido revisar y conversar con amigos de diferentes organizaciones no gubernamentales. En esta lista, por ejemplo, hay alguien que falleció en custodia. Hay cifras que van entre 6 y 20 que no serían presos políticos, sino que serían presos comunes. Hay una sola mujer que no está en la lista. Y digamos que todos merecen estar libres, por supuesto, evidentemente que sí, sobre todo los presos de conciencia. Pero esperamos en un momento determinado la libertad de presos de conciencia que tienen muchísimo tiempo o que se encuentran en aislamiento prolongado. Sí. Digamos que William Dávila fue excarcelado, estaba bastante enfermo. Chancellor, sí. Esteves del grupo de María Corina, Rodrigo Cabezas, exministro de Chávez, por cierto, economista que había sido detenido hace unas semanas atrás, 41 días creo,
Pero uno se pregunta qué pasa con Rocío San Miguel, qué pasa con Sí. Perkin Rocha, qué pasa con Freddy Superlano, con Noel Álvarez, con tantos nombres que podemos mencionar. Ujú. Y uno se pregunta, ¿de verdad con qué criterio, qué negociación? ¿O es que se negocia una cosa y el régimen hace al final lo que le da la gana? Que no lo descarto, ¿ah? Sí, y además que son micro decisiones, quiénes salen y quiénes no, quiénes entran y quiénes no. Son micro decisiones, una situación en donde no es que salen, bueno, de tal prisión 10, 15, no, son con nombre y apellido, personas cuya situación el régimen conoce muy bien. Lo que señalabas de William Dávila, a quien conozco desde hace mucho tiempo, y verdaderamente estaba enfermo. Como tantos otros, acaban de arrestar, detener, si no desaparecer, porque al no estar documentada la detención es una desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, como una persona de 80 años en estos días, ¿verdad? Como señalaba el bloque anterior. Y es así, y es un régimen basado en la maldad y en la precisión, en el ejercicio de la maldad, la tremenda precisión con la que lo hacen. Pero uno esperaría que una negociación donde intervino Estados Unidos o el Departamento de Estado o el propio Bukele, que fue el que propuso en un minuto determinado el intercambio con presos políticos, hubiese llevado nombres que esperábamos, nombres de personas que esperamos ver fuera. Es decir, le dimos una bandera a Maduro, ¿ok? Se le dio una bandera a Maduro. Maduro preocupado por los venezolanos que fueron llevados a El Salvador, etcétera, etcétera. Sí, además Maduro y Diosdado Cabello, sobre todo hablando de los derechos de los migrantes venezolanos extraditados de Estados Unidos a El Salvador. Los derechos humanos, usaron ese término también. Claro, uno esperaría, pero no ocurre. Y el gobierno de Trump, bueno, la prioridad del gobierno de Trump es llevar a casa a los ciudadanos estadounidenses. Que a propósito, en el camino hubo un venezolano que fue llevado a Estados Unidos de vuelta, un ciudadano venezolano, americano, que no es preso político, de ningún modo un preso común que tiene una causa por el asesinato de 3 personas en España, además con un complejo legajo, con una compleja causa de extradición, en fin. 3 Esto, asesinatos, ha sido tema en el programa, sí, hemos circulado, Andrés Gil en España pudo entrevistar a quien era la víctima original y que este hombre creyó que mató y mató a 2 más. Fue exactamente. condenado en Venezuela a 30 años, no se encontraba en el rodeo en ninguna de las cárceles, Así dicen que es, estaba lo en el leí. Dije, Sí, sí. exacto, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién coló ese nombre Sí, allí? hoy la noticia como tal de esta persona está en los medios de Estados Unidos, está en los grandes diarios. Justamente, por eso estoy enterado porque lo leí, me despertó mucho interés, por supuesto. Y esto es este régimen que, bueno, es como que uno esperaría, eso me quedo con eso. Sí, yo también esperaría, pero no ocurre así. La impunidad con la que actúan, por supuesto en Venezuela, pero también en la escena internacional, eh, ¿verdad? Porque eh, siempre se salen con la suya, no siempre, pero a veces me da esa sensación y es por supuesto de lo más desmoralizante. Es desmoralizante, es indignante y de verdad que esa es una de las cosas con las que más me cuesta lidiar. Como lidiar, por ejemplo, con las declaraciones del fiscal Tarek William Saab,
hace 2 días, cuando señalaba que se había aperturado una investigación por violación de los derechos humanos en el SECOT, en El Salvador, a los venezolanos. Y hacía una relatoría Así es. de los crímenes que él permite en las cárceles venezolanas. Que él comete, porque él es el responsable, él permite porque él da la orden, no hay ninguna duda. La cadena de mando que tantas veces documentó Tamara Sujú, es clarísima, es absolutamente transparente. La cadena de mando termina en lo más alto, en Nicolás Maduro y en los funcionarios de primera línea. Tarek Saab entre ellos, por supuesto. Héctor, todo esto ocurre cuando estamos a unos días de cumplir 1 año de aquel 28 de julio en que más de 7 millones de venezolanos votaron por Edmundo González. Todo esto ocurre cuando el régimen ha convocado a unas nuevas elecciones, precisamente el día antes del 28, para alcaldes. Todo esto ocurre además en el marco de una participación de algunos sectores que ya ni siquiera quiero llamar oposición, en realidad, de Enrique Capriles, de Estalí González, Manuel Rosales, etcétera, ¿no? Y aunque el lunes 28 vamos a tener un programa especial sobre este tema y te quiero invitar desde ya para que estés con nosotros, quisiera una reflexión tuya, ¿no? Porque va a ser un año de ese 28 de julio. Bueno, aquel 28 de julio que recuerdo en el estudio aquí en Washington hicimos el programa, yo aquí, vos en NTN allá en Bogotá. Mira, yo creo que el 28 de julio señala la terminación del chavismo como identidad política, por cuenta y obra del propio chavismo, de Nicolás Maduro y de todo el elenco gobernante. Me quedo con esa elección cuyos números verdaderos fueron demostrados, un hecho inédito y que es un hito en la historia política de Venezuela, y así será tratado en el futuro próximo por los analistas. Y me quedo con que termina el chavismo como identidad política con solo recordar el resultado electoral en Petare y las protestas y la represión en Petare. Digo Petare por señalar un distrito electoral que el chavismo siempre ganaba y lo perdió. Y no solo lo perdió, sino que tuvo que reprimir protestas de esas barriadas populares. Ese es el final del chavismo. Y por el otro lado, creo que ese 28 de julio será señalado como el inicio de la transición democrática de Venezuela. Hasta ese momento fue la resistencia, fue la militancia, el activismo por los derechos, pero allí tomó forma una decisión política, un proyecto político concreto y lo demostró. Y ese es el inicio, a mi modo de ver, de la transición democrática de Venezuela. ¿Cuánto demorará? No lo sabemos, pero allí comienza, ese 28 de julio de 2024. Es Héctor Chamis en nuestra conversación semanal. Héctor, gracias por acompañarme. La próxima semana tendremos más de qué hablar. Gracias a vos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.